¿Qué onda, guitarrero? ¿Sientes que tus progresiones de acordes suenan aburridas? ¿Y quieres darle un sonido más rico y sofisticado? Pues hoy te voy a enseñar cómo puedes reemplazar tus acordes básicos con acordes con séptima, utilizados en el pop, el rock, el blues y el jazz. Aquí aprenderás a tocar los 4 acordes con séptima más utilizados, pero también veremos cómo son creados estos acordes desde su base teórica. Así que toma tu guitarra y vamos a comenzar. Bien, guitarrero, los acordes con séptima se forman al agregar el intervalo de séptima a un acorde mayor o menor, y puedes encontrarlos en su versión mayor, menor, dominante o disminuido. Estos acordes con séptima se obtienen al armonizar una escala mayor o menor natural, por lo que van a pertenecer a una tonalidad. Y para este video vamos a usar como base la tonalidad de Do mayor, en la cual tenemos los siguientes acordes con séptima: Do mayor 7, Re menor 7, Mi menor 7, Fa mayor 7, Sol 7, La menor 7, Si semidisminuido, para terminar en Do mayor 7. Un poco más adelante te voy a explicar cómo saber si un acorde debe ser mayor, menor, dominante o disminuido en una tonalidad. Por lo pronto, empecemos aprendiendo el acorde de séptima mayor. Bien, este acorde de aquí es el de Do mayor 7, y como te comenté antes, lo único que debemos hacer es agregar el intervalo de séptima al acorde de Do mayor. En este caso, vamos a agregarle una séptima mayor al acorde de Do mayor. Veamos primero cuáles son los intervalos de un acorde de Do mayor. Empezamos en la quinta cuerda, en donde tenemos la tónica. En la cuarta cuerda podemos encontrar el intervalo de quinta. Después, en la tercera cuerda tenemos el intervalo de octava. En la segunda cuerda tenemos un intervalo de tercera mayor. Y por último, en la primera cuerda tenemos el intervalo de quinta. Pues para transformar este acorde en un acorde de séptima, podemos simplemente agarrar el intervalo de octava que tenemos en la tercera cuerda y bajarlo un semitono para tener un intervalo de séptima mayor. Si no sabes dónde queda el intervalo de séptima, simplemente puedes tocar la escala de Do mayor e ir contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar al 7. Y ahí tendrás un intervalo de séptima mayor. Venga, guitarrero, cada vez empieza a unir más todo lo que te enseño en este canal, así que no dudes en suscribirte para que ya no te pierdas ninguno de estos videos. Bien, volviendo al acorde de Do mayor 7, si te fijas, lo construimos utilizando cejilla, por lo que nos vamos a poder mover por toda la quinta cuerda para tocar otros acordes Mag 7. Por ejemplo, nos podemos mover al quinto traste para tocar un Re mayor 7, o al traste 9 para tener un Fa sostenido mayor 7, o a donde tú quieras. Como resumen, podemos hacer una fórmula para los acordes mayores con séptima, que tendrían los intervalos tónica, tercera mayor, quinta justa y séptima mayor, o 1, 3, 5, 7. Con esta fórmula, tú puedes armar un acorde mayor 7 en cualquier parte del diapasón. Por ejemplo, acá. Pero bueno, pasemos ahora a los acordes con séptima menor. Como te imaginarás, ahora nos vamos a basar en el acorde de Do menor, en el cual tenemos los intervalos tónica, quinta justa, octava, tercera menor y quinta justa nuevamente, si lo tocamos desde la quinta cuerda hacia abajo. Nuevamente vamos a quitar esa octava de la tercera cuerda, que en realidad solo es una nota que se está repitiendo, y vamos a cambiarla, esta vez, por una séptima menor. Ojo, porque si recorres solo un semitono para atrás esta octava, vas a terminar con una séptima mayor. Entonces necesitamos recorrer 2 semitonos. Y listo, así de fácil tenemos nuestra figura movible para tocar acordes con séptima menor en cualquier parte del diapasón. En resumen, para un acorde de séptima menor tendríamos la siguiente fórmula: tónica, tercera menor, quinta justa y séptima menor, o bien
1, 3 bemol, 5, 7 bemol. Bien guitarrero, aunque hasta ahorita todo está muy fácil, quiero que sepas que en nuestro Patreon voy a subir los diagramas y fórmulas de los acordes con séptima en la quinta y sexta cuerda, para que se te haga aún más fácil. Te dejo la liga en la descripción. Pasemos ahora con el acorde de séptima dominante. Un acorde dominante es un acorde inestable, que se encuentra en el quinto grado de la escala diatónica, por lo que en la tonalidad de Do solo tenemos un acorde dominante, Sol, o en este caso, Sol 7. La fórmula de un acorde de séptima dominante es tónica, tercera mayor, quinta justa y séptima menor, o 1, 3, 5, 7 bemol. Volvamos a nuestro ejemplo con Do mayor. Como en este acorde ya tenemos la tónica, la tercera mayor y la quinta justa, entonces esta vez vamos a sustituir la octava por una séptima menor, que como vimos antes, solo debemos recorrernos 2 semitonos hacia atrás. Otra forma de verlo sería tomar el acorde de séptima mayor y bajar la séptima mayor a una séptima menor, recorriendo un semitono hacia atrás. Bien guitarrero, ya solo nos falta un acorde antes de explicarte cómo vamos a acomodar todos en una tonalidad. El acorde de séptima semidisminuido. Este acorde tiene la fórmula tónica, tercera menor, quinta disminuida y séptima menor, o 1, 3 bemol, 5 bemol y 7 bemol. A este acorde también se le conoce como acorde menor séptima con quinta bemol, por los intervalos que ya te mencioné. Y para este acorde te recomiendo que partamos de un acorde de séptima menor. Aquí ya tenemos la tónica, tercera menor y séptima menor. Lo único que nos falta es convertir la quinta justa en una quinta disminuida, por lo que podemos bajar un semitono en la cuarta cuerda. Esto nos va a forzar a posicionar los dedos de una forma distinta para poder completar este acorde. Vamos a poner nuestro dedo medio en la tercera cuerda y nuestro meñique en la segunda cuerda. Así vamos a tener los intervalos de séptima menor y tercera menor respectivamente. Por alguna razón, este acorde se me dificultaba al inicio, pero poco a poco me acostumbré a tocarlo y ahora se me hace un acorde muy interesante. Eso sí, con mucha tensión. Bueno guitarrero, ya vimos los 4 tipos de acordes de séptima que veremos en este video, pero veamos ahora cómo aplicarlos en una tonalidad. Pues muy fácil, solo debes saber que los grados 1 y 4 son de séptima mayor, los grados 2, 3 y 6 son de séptima menor, y como te comenté antes, el quinto grado es de séptima dominante. Por último, tendríamos el séptimo grado, que es donde metemos el acorde de séptima semidisminuida. Entonces, para la tonalidad de Do, tendríamos Do mayor 7, Re menor 7, Mi menor 7, Fa mayor 7, Sol 7, La menor 7 y Si semidisminuido. Ahora sí, solo queda crear alguna progresión de acordes para empezar a sonar bien. Podemos probar una progresión 6, 2, 5, 1. No suena nada mal. Y pues ya quedó guitarrero. Con estos acordes de séptima podrás empezar a tener un sonido un poco fuera de lo común y explorar con tu propia música. Si aún no te queda claro todo esto de los intervalos, no te pierdas este video, en donde te explico cada intervalo y cómo utilizarlo a tu favor. No olvides suscribirte al canal y descargar el PDF con los diagramas de acordes de séptima, en donde te puse también figuras movibles para la sexta cuerda. Hasta la próxima.